En México, como se preveía, la mayoría del partido Morena y sus aliados, con el apoyo del PRI, aprobaron en la Cámara de Diputados la iniciativa que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Una propuesta emanada del propio PRI que ha dividido a la oposición. Sus impulsores dicen que así responden a la demanda ciudadana de mejorar la seguridad. Sus detractores señalan que esto representa afianzar la militarización del país. Hay también todo un contexto político que analizar y ya me acompaña en esta ocasión desde Nueva York el periodista y analista político Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? A ver, tu primer resumen de lo que viste ayer una vez que ya pasó la prueba de la aduana en diputados y se encamina al Senado esta iniciativa. Sin duda, Gabriela, ha sepultado la alianza opositora a esta decisión del PRI de aliarse a Morena para sacar en un procedimiento que no tuvo debate, es decir, en una jugada, una bola rápida, podríamos decir en términos deportivos. Es de verdad algo que en los últimos 10 días sorprendió a México, fracturó, yo creo que sin remedio, a la alianza opositora, pero sobre todo perdimos la oportunidad, y creo que esto es lo que habría que subrayar, de que se debatiera. No se puede prescindir hoy de las Fuerzas Armadas para estar involucradas en el combate al crimen organizado en nuestro país. E incluso les podemos conceder a quienes promovieron esta ampliación que tendríamos que preguntarnos si está lista la Guardia Nacional para tener estructura completamente civil o responsabilidades al margen de la ayuda de las Fuerzas Armadas. Pero como se hacen las cosas, uno solo puede sospechar que están pasando acuerdos a trasmano, en lo oscurito, como se dice coloquialmente, porque no se nos dio la oportunidad a la sociedad, a las fuerzas políticas de expresarnos y de ser tomados en cuenta, de decir, si se les va a ampliar este mandato, cómo tendría que ser y qué rendición de cuentas tendría que implicar por parte de las Fuerzas Armadas y de la propia Guardia Nacional. E incluso, Salvador, en términos de salvaguardas, de mecanismos que pudieran permitir esa mayor transparencia, rendición de cuentas, etcétera, en este escenario que de aprobarse va a operar para la sociedad mexicana, hablando del ejército. Preguntarte cuánto esta conversación dentro de lo que escuchaste ayer, pues solamente se circunscribió a la posibilidad de algún acuerdo político del líder del PRI, de Alejandro Moreno, para evitar quizá una investigación por enriquecimiento ilícito, presunto enriquecimiento ilícito. Sí, sin lugar a dudas es la única explicación lógica de esta celeridad, de la forma en que ha sido planteada y aprobada sin discusión, sin debate, sin apertura, y que evidentemente el señor Alejandro Moreno Alito, el líder nacional del PRI, rompe con esto la moratoria que se había firmado, que se había comprometido el PRI, junto con el PAN y el PRD, la moratoria constitucional. Para lograr la votación que vimos ayer se requerían 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Como bien tú decías, ahora va al Senado, en donde va a ser muy interesante lo que ocurra con los senadores del PRI. Ahí se han expresado voces críticas hacia Alejandro Moreno y veremos si esa manera de presentarse, ese posicionamiento crítico que han tenido ya por muchas semanas, se convierte en un rechazo, porque entonces sería una nueva derrota del presidente López Obrador en una iniciativa constitucional, pero ahora tendríamos el surgimiento de un bloque priista que le dice a su propio partido, no, esto está fracturado también y tenemos que replantearnos cosas. Pero el meollo sigue siendo que en medio de una discusión donde no tenemos seguridad pública, donde vemos las cifras de asesinatos, donde vemos fenómeno de extorsión, donde vemos fenómeno de desaparecidos como nunca se había visto en nuestro país, simple y sencillamente por el fast track, como se dice coloquialmente, se trata de pasar una ampliación de mandato hasta el 2028 sin discusión, sin elementos para que la sociedad sepa que se está tomando la mejor decisión. Claro, y sin digamos que sin unos planes específicos, un manual de lo que hay que hacer para lograr lo que no hemos podido, un mecanismo de seguridad pública que se ha manejado desde el ámbito civil. Ahora, Salvador, yo tengo la impresión de que el presidente López Obrador pues está logrando varias cosas que ha querido. Una de ellas podría ser esta reforma. La otra es dividir a la oposición. Pero a mí lo que me preocupa es que el peligro de que se rompa esta alianza, pues no solo es a nivel electoral, es a nivel legislativo. Es decir, estamos pensando en la reforma al INE que también quiere hacer el presidente. Sí, el presidente planteó
hace meses que quería 3 reformas constitucionales. La reforma a la ley que regulaba el mercado eléctrico, que se frustró. Fue el máximo momento de la alianza opositora, como bien tú recordabas, era una agenda legislativa en la que tenía la oposición para detener al presidente, para contener al Poder Ejecutivo. La segunda venía la de la Guardia Nacional, que no se logró, entonces sacaron solamente la mayoría simple, con Morena y sus aliados, sacaron una serie de reformas que todo el mundo dice que son anticonstitucionales, que no se apegan al espíritu y a la letra de la Constitución y que terminarán en la Suprema Corte siendo ahí dirimidas si se basan o no en términos, si están fundadas en la ley constitucional. Y finalmente tenemos la tercera que anunció el presidente López Obrador, la reforma al sistema electoral. El presidente, ya lo hemos aprendido, siempre cumple lo que dice, incluso si esto es malo, es decir, incluso cuando todo el mundo advierte que no, que lo que está diciendo o prometiendo o pretendiendo hacer es dañino, el presidente no se quita, sigue derecho, como se dice coloquialmente, y ahora sí, ya vimos lo que pasó con la reforma eléctrica, ya estamos viendo lo que está pasando con las reformas a la manera en que opera la Guardia Nacional. Es, como tú bien dices, un escenario ominoso lo que tenemos que enfrentar. Quiere decir que el PRI quizá ya vaya de aquí, o lo que llaman ellos coloquialmente también el primor, ya vayan de aquí al fin del sexenio juntos a sacar adelante la tercera o quizá nuevas reformas constitucionales, pero la tercera sería la electoral. Algo que, Gabriela, se puede mejorar siempre en lo electoral, pero no sabemos si esto es lo que se necesitaba hoy en día. Es cruel el tiempo de la televisión porque me quedo con tantos temas, Salvador, pero ya habrá oportunidad de abordarlos. Gracias por tu tiempo. Saludos hasta Nueva York, Salvador Camarena. Igualmente.